Gracias. Miguel Ángel Pichetto, senador nacional por la provincia de Río Negro. Fue diputado nacional e intendente de Sierra Grande. Es precandidato a vicepresidente de la Nación por el Frente Juntos por el Cambio. Bueno, seguimos entonces y tenemos de candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto. Miguel, queremos empezar preguntándote por una noticia que se produjo acá en el Seminario Democracia y Desarrollo. Sergio Massa dijo algo que se empezaba a ver, pero bueno, la noticia del día sin dudas es que no va a ser candidato a presidente en la interna de kirchnerismo y va a ser primer candidato a diputado nacional en la lista de la provincia de Buenos Aires, justamente de la fórmula Alberto Fernández, Cristina Kirchner. ¿Qué crees que cambia para el oficialismo ahora que vos sos parte de la fórmula junto a Macri? Bueno, en primer lugar define claramente Fernando un método, que es un método de construcción autoritaria en el proceso de selección de candidatos. ¿Por qué autoritaria? Difícilmente, incluso los analistas los venían viendo en las últimas semanas, difícilmente se iba a abrir esa primaria abierta. Conociendo las características, el estilo, la forma de definir los procesos anteriores, la expresidenta, que es la verdadera centralidad del poder de esa fórmula Fernández-Fernández, definió claramente tanto la fórmula presidencial como la fórmula de la provincia de Buenos Aires, sin ningún tipo de duda y sin ningún mecanismo de participación ampliada o de discusión o debate. Un partido que además está en el llano, que viene de perder 3 procesos electorales, resuelve con un componente personalista las principales candidaturas de esa propuesta electoral. Era poco probable que a Sergio Massa le abrieran la posibilidad de una competencia interna que a lo mejor, como en el caso anterior de Florencio Randazzo, hubiera ampliado la base. Pero bueno, yo digo siempre que lo importante es el método y después hay cosas que las personas repiten, son siempre fiel a sí mismos. Algunos auguran instancias democráticas, moderadas. Yo creo que la Argentina puede tener complejidades. Complejidades en términos de visiones autoritarias que anidan en muchos hombres muy cercanos. No están en la fórmula, no se han expresado en la fórmula, aun cuando hay algunas declaraciones no muy afortunadas del candidato a presidente, pero respecto a la justicia. Pero sí hay mucha gente que rodea ese mundo, ese continente que es el espacio Frente por Todos, que tiene manifestaciones disruptivas, complejas desde el punto de vista del funcionamiento institucional de la Argentina y que incluso, casi mirándolo de manera benevolente, impacta de manera negativa en los propios intereses de la fórmula. Miguel Ángel, usted dijo que aceptó rápidamente el ofrecimiento del presidente Macri como a ser candidato a vicepresidente, que le dijo que sí rápidamente. ¿Por qué le dijo que sí rápidamente? ¿Por qué tenía esta decisión tomada? ¿Qué es lo central de la decisión suya? A ver, viene bien también para aclarar el tema del efecto mercados, efecto bancos. Yo tuve la oportunidad de estar en Nueva York en el momento de mayor volatilidad de la Argentina. Y acá también hay que hacer una aclaración. Estos reduccionismos facilistas de que, bueno, a doña Rosa le importa el supermercado, el tema de la volatilidad del dólar impacta en el supermercado. ¿Esto es para Massa? ¿Se lo está diciendo por lo que ¿Cómo? dijo Massa? No, lo hago como una reflexión política, porque, a ver, si el escenario es volátil, si todo se mueve, si el dólar aumenta,
aumentan los precios. Esto es el ABC de la economía argentina desde hace mucho tiempo, en un mecanismo de economía bimonetaria, donde se mueve de esta manera, así que no es neutral. Cuando el escenario económico de la Argentina está estable, donde hay decisiones previsibles, indudablemente el escenario económico abajo, en la gente, en los sectores populares, también se mantiene estable. Esta es la realidad, no es algo mágico que funcionan en mundos totalmente distintos. ¿Esto lo entendió el ministro de Economía, Duhovne? Digo, porque no estaba estable antes, ¿no?, la economía. Los mercados que son muy sensibles al escenario político, lo que vieron con la decisión del presidente Macri, una decisión tomada con mucho coraje, en primer lugar vieron una visión de apertura. En segundo lugar, vieron un escenario de mayor previsibilidad a partir del 11 de diciembre en términos de gobierno, de afianzar una base de sustentación superior a lo que es hoy Cambiemos. En tercer lugar, los mercados también reaccionaron positivamente. El mundo económico, el mundo empresario, el mundo que invierte en la Argentina, las empresas, cuyo valor también se mide en función de las expectativas argentinas, mejoraron porque mejoraron las posibilidades de que el presidente Macri fuera reelecto, no por el efecto Pichetto. Pero usted ¿qué vio, Pichetto, antes? ¿Qué vio? Yo ¿Por qué decidió? ¿Por qué íntimamente dijo, sí, lo acompaño rápidamente? Lo que vengo analizando es que estamos en una diagonal de la historia donde las definiciones que se tomen en la Argentina en este proceso electoral van a marcar a fuego el futuro del país. El país está frente a una opción de consolidación de un proceso democrático, de un modelo capitalista, de un modelo en donde la generación de recursos, de empleo, se desarrolle como los países del mundo, países normales, donde se discutan cosas razonables y no donde se siga discutiendo con la lógica de los 70. Los españoles dirían con el pensamiento de las izquierdas. Esta lógica te mata. Y además, otra discusión es democracia y componentes autoritarios en la otra propuesta. Otra discusión es la mirada internacional, aislamiento o apertura al mundo. Continuidad de las políticas presidenciales que ha hecho el presidente Macri. Una adecuada, inteligente y una interesante experiencia de diplomacia presidencial que permitió reconstruir la relación de la Argentina con Estados Unidos, con Europa, con Brasil. ¿Cuál es la pregunta que hay que hacerse? ¿Será posible un Mercosur potente, integrado en una relación Bolsonaro-Cristina Fernández de Kirchner? Porque la centralidad del poder está en la vicepresidenta, lo cual también configura una anomalía. Y en la historia del peronismo, y tenemos una historia muy intensa a partir de los 70, cuando el poder real está en un lado y el poder formal está en el otro, lo que hay en el medio es un escenario de conflicto. ¿Corre riesgo esa mirada de la Argentina? ¿Corre riesgo el perfil republicano, las instituciones? Digo, por un lado está Cristina, que suma a Alberto Fernández, que suma a Sergio Massa, que tienen un perfil más moderado. Por el otro aparece Daddy Brieva pidiendo una CONADEP para los periodistas. ¿Cuál es la que se impone? La mirada que se impone cuando vos planteás que hay un riesgo. Lo que siempre hay que mirar en un proceso político, a mí me gusta la Argentina porque los análisis políticos a veces carecen de concepto, son muy precarios. Hay algunos especialistas que son muy notables, acá hay uno de ellos que es Natalio Botana, un hombre al cual admiro, pero hay mucha precariedad en el análisis político. Lo que siempre hay que preguntarse en un análisis sobre el poder es ¿dónde está el poder?
¿Y dónde están los votos de esa propuesta? Y la centralidad de ese poder, de esa fórmula, y no estoy hablando ni desprestigiando a Alberto Fernández, ni estoy diciendo que es un inepto. Lo que estoy diciendo es que el poder, la contundencia de la estructura, la movilización de las organizaciones sociales, muchas de ellas de izquierda que ocupan la calle de manera casi permanente, la composición de las organizaciones estas sociales que dicen que trabajan para los pobres, están y tienen una conducción táctica muy notoria, y indudablemente eso es lo que va a gravitar en el marco de las decisiones. Allí está el poder. Me parece que esta cuestión la Argentina ya la ha vivido antes. Me parece que hay que profundizar sobre estas cuestiones, porque de lo contrario va a haber mucha gente que se va a equivocar. Y acá además hay un discurso falso. Estos que hablan de los pobres y predican sobre los pobres, estos que dicen peligrosamente para la Argentina, bueno, los muertos no pagan, bueno, vamos a pagar dentro de 3 años, bueno, a los bonistas no le vamos a pagar nada porque lo que hay que hacer es crecer el consumo interno. Este no es un discurso, reitero, de los candidatos, pero hay muchas expresiones dentro de esa estructura que desarrollan este tipo de discurso, esos discursos de barricada con alto contenido, yo diría, de emocionalidad de la plaza, algunos que se hacen en los barrios del conurbano, pero que hoy con el sistema de información que hay en el país y en el mundo, las declaraciones que se dicen en el municipio de Remedio Escalado de Lanús rebotan en Wall Street. Todo se conoce y se sabe. Por lo tanto, estos que dicen eso, lo que van a hacer generalmente, y es lo que ocurre, es empobrecer más a la Argentina, porque yo creo que no sería tolerable para el mundo un nuevo default. No sería tolerable para el mundo un nuevo endeudamiento. Creo que el castigo para la Argentina sería enorme y además de fuerte aislamiento. No creo que Argentina sea Venezuela. Creo que tiene una estructura, una clase media fuerte, tiene una estructura cultural totalmente diferenciada. Pero cuidado, porque esos modelos que también dice que defienden al pueblo, determinan salarios hoy de $20 per cápita y 7 millones de venezolanos que son el último gran éxodo en el mundo. Con lo cual, el aislamiento, el default, es la palabra maldita. Estos modelos de, no, vamos a alentar el consumo para crecer, para que el crecimiento tiene que venir dentro de los lineamientos de un capitalismo inteligente, dentro de la estabilidad económica, dentro de la previsibilidad. El orden fiscal no lo discute más nadie en el mundo. El capitalismo no lo discute más nadie. Nadie discute más eso. Eso es lo que está hoy conformado en el mundo que crece. ¿Cómo puede ser que países como Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile han crecido con niveles extraordinarios? En los últimos 8 años, hay un análisis muy interesante de un hombre que la verdad que pagó un precio muy alto en la reformulación de la economía argentina para salir de la convertibilidad, que es Jorge Remes-Lenikov. Hizo un informe muy interesante. Los últimos 8 años de la expresidenta configuraron un gasto equivalente a un plan Marshall. Hubo una consolidación del aumento de la estructura del gasto de seguridad social fenomenal, como una forma de distribución del ingreso. Es cierto que había situaciones de injusticia, es cierto que había gente que había trabajado y no le habían aportado, es cierto que había que reparar algunas cosas, pero hoy esto también configura un dato de abordaje en términos de la estructura fiscal que tiene el país. El presidente heredó una situación realmente muy compleja, muy dramática. Tal vez su error, esto lo he dicho con anterioridad,
no haber hecho un inventario, un balance claro de la situación argentina y de no haber abordado las reformas profundas, haber abierto el proceso de coalición a sectores del peronismo para hacer en ese momento grandes cambios, haber convocado al mundo empresario y al mundo del trabajo. A mí me parece que es una tarea fundamental. Yo creo que el debate argentino que viene a partir del 11 de diciembre no se limita únicamente a lo parlamentario. Me parece que va a requerir de una voluntad mayoritaria de los argentinos para que la Argentina pueda superar las dificultades. Y en ese sentido, el acuerdo económico social, los empresarios y trabajadores, hay algunos modelos expansivos que son dignos de ver, como el de Vaca Muerta, donde el sindicato pasó a hacer reformas estructurales, el trabajador trabajaba 8 horas, 1 hora para ir, otra hora para volver y media hora de refrigerio, hoy trabaja 12, pero crecieron 20.000 empleos, esa zona abuela tiene un destino, la Argentina tiene futuro, en fin, yo creo fundamentalmente que el futuro requiere de una voluntad mayor y una democracia, en esto lo voy a repetir a Natalio, una democracia no de colisión, no de fractura, no alentando que cuanto peor mejor, una democracia de colaboración, de aporte al debate democrático, de discusiones, por supuesto, claro que va a haber. Tiene que haber debate y tiene que haber visiones que a lo mejor en algún punto tienen que encontrarse, pero la democracia de fractura para mí termina con un ciclo que va a ser la derrota de este Frente por Todos, hoy Frente por Todos, fundamentalmente la estructura del kirchnerismo como estilo, como forma, como sistema político, que me parece que va a llegar a su fin definitivamente con 4 derrotas electorales consecutivas. Y tengo mucha confianza que el presidente va a ganar en primera vuelta. Creo, perdón, sí. Maribel, una reflexión más. Yo quiero rescatar la conducta, la actitud, la humanidad, digamos, de figuras jóvenes. Me parece que el futuro argentino a partir del 2023 se va a discutir entre estas 2 figuras que hemos escuchado hoy, María Eugenia Vidal, Larreta, Uniat, digamos, viene un cambio de generación, sin duda. Pero creo que lamentablemente el espacio del medio se está achicando peligrosamente. La derrota de Santa Fe ayer marca a fuego las posibilidades y las expectativas de esa propuesta, la inviabilidad de ese territorio tremendo, un verdadero país con una complejidad impresionante que es la provincia de Buenos Aires, en la construcción de ese espacio lo hace poco menos creo que se fortalece mucho la debilidad, diría, por contradicción. Creo que se ha debilitado el espacio. Y creo que el escenario ha acentuado, sin duda, la polarización. Y esta es otra de las definiciones que yo tomé en este camino, que es, en esta decisión mía también está el afianzamiento del espacio democrático de la Argentina. Miguel Ángel, tenemos un montón de preguntas, no podemos hacer. He sido un poco largo, reconozco. No, digo porque a usted no le gusta escuchar a políticos que hablan mucho, largo. No, pero a veces es importante reafirmar algunos conceptos. Estoy tratando de sacarle una sonrisa porque siempre está serio, muy serio. El hiperoptimismo y la extrema felicidad es algo no es lo suyo. No es lo suyo. Pensaba en qué conoce la gente de... Me gusta una felicidad razonable, pero okay. Bueno. Ahí sonrió. Pensaba que conoce la gente de Miguel Ángel Pichetto, un hombre muy atenido a las reglas, que enfurece quizás porque no se cumplen pequeñas reglas o grandes reglas, pero que también estuvo acompañando a la presidenta Cristina Kirchner, votando sus leyes, a eso me refiero, sí, claro. En todas las etapas de las distintas Cristinas Kirchner, ¿no? Porque no es la misma, pero sí votando sus leyes. Y ahora, en los últimos años, podemos decir 4 años, Pichetto
habla, dice lo que piensa, antes no lo decía. Bueno, a ver, no he acompañado solamente a... No, ya lo sé. He estado con Carlos Menem, y Carlos Menem ha hecho un gobierno importante con grandes transformaciones en la primera etapa. Pero entonces no hice bien la He pregunta estado- porque se me va a poner a hablar de otros. No, he estado escúcheme, con, Miguel. con Duhalde y Néstor Kirchner, que Pero hizo un ahora va a primer competir gobierno, con y he Cristina estado- Kirchner, y he ese es estado el con punto. Cristina Fernández de Kirchner. Estuvo, He sido un hombre de partido, María Laura. Lo sé. Y cuando uno está en un partido, no hay almas bellas ahí dando vuelta por el campo. Tiene que haber un esquema de disciplina. Miguel, más allá de la disciplina, usted siempre tuvo una manera de pensar y en los últimos años decidió decirla, hizo un trabajo Bueno, porque- personal. ¿Qué pasa estos años? Pero a ver, ¿Qué porque- pasa ahora que se escuchan sus opiniones? Pero a ver, porque mi partido perdió y porque se comenzó otra etapa en donde yo aposté fuertemente, junto con Juan Manuel y otros dirigentes, a la construcción de un espacio del centro democrático. Lamentablemente, el espacio se achicó. Dejó de ser un proyecto con expectativa de poder, más allá de las voluntades que se mantienen. Y creo que ahí lo que falló, como siempre en política, es el método. El método era la primaria abierta, era una característica que nos hubiera diferenciado y que hubiera permitido que este espacio, que era del centro democrático del peronismo, hubiera elegido los candidatos de manera democrática, no en una interna de partidito. Pero el método no falló la baña que no quiso el método. Bueno, eso entraríamos en un análisis de personalidades. No, le pregunto, es el único que no quería Porque la si uno primaria. habla de consenso, de participación, de cambios culturales, democráticos, lo que habría que haberse atenido serán las reglas de la participación democrática, donde todos estuvimos buscando eso. Lamentablemente eso no se dio. Al haberse achicado ese espacio, yo tomé una decisión. Tomé una decisión de avanzar ante la convocatoria del presidente y de acompañarlo. No tuve dudas. Me une la mirada también sobre la política internacional, me une la política de seguridad y también sé lo que le puede pasar a la Argentina si Argentina vuelve al pasado. He hablado con los principales actores económicos y los principales fondos de inversión, no en una agenda improvisada, sino con actores que yo conozco desde hace más de 10, 12 años, porque cuando esos fondos vienen a la Argentina no solamente hablan con el gobierno, sino también con el Senado, con las principales figuras del Congreso. Así que, sí. Lo saco un minuto de tema más, el análisis de Natalio Botana, al que todos admiramos, que se va a plantear en la Argentina a partir del 11 de diciembre. Le digo una mirada sobre lo que va a pasar en los próximos 4 días, que el sábado cierran las listas, ¿no? Por ahí es un poquito más llana, pero me parece que es lo que le está interesando también a Macri y al gobierno en general. ¿Cuántos peronistas puede arrimar Pichetto? De acá al sábado le menciono uno, Eduardo Duhalde en clarín.com, recién. La candidatura de Pichetto fue un manotazo ahogado. ¿Cuántos puede traer? A ver, el que tiene los votos, Fernando, es el presidente, es el que ha construido este espacio. Su elección, la elección que él hizo hacia mí, me parece que tiene otras características. Creo que él está pensando más en el 11 de diciembre que en el proceso electoral. ¿Cuánto le voy a aportar? Le voy a aportar diálogo, seguramente, con muchos compañeros, compañeras a lo largo y a lo ancho del país que están afuera del sistema del kirchnerismo y de la vinculación con la cámpora, de la rigidez de la secta, de la visión de la izquierda, de componentes y actores que no tienen que ver con la historia del peronismo. Hay mucha gente que a lo mejor no está en los cargos, pero que va seguramente a acompañar. Por supuesto que mi tarea es esa, la del diálogo, y fundamentalmente creo que el presidente me ha elegido porque conozco el Senado, conozco cada baldosa, hace 18 años que estoy ahí, van a ser 18 en diciembre, y conozco cuál es el límite de la autoridad del vicepresidente. Esto también es un problema en la historia argentina.
el vicepresidente tiene que tener un rol de perfil secundario. La luz no lo tiene que iluminar mucho y tiene que acompañar las políticas del gobierno. No puede ser un factor de conflicto con el presidente. A lo largo de la historia argentina hemos visto cómo esta institución, esta figura, ha tenido problemas. Miguel, Yo espero poder estar a la altura de las circunstancias y cumplir con lealtad este compromiso que ha asumido con el presidente Macri y cumplirle a la Argentina. Usted nombró, cuando aceptó esta candidatura, nombró a varios ex vicepresidentes, todos muy distintos entre sí. Estaba yo intentando ver qué tenían en común Perete, el Pibe ¿Sabe qué han tenido en común? ¿Que eran extrapartidarios? No. ¿Que eran que venían de otro...? No, ¿Qué? han tenido en común la lealtad y el compromiso con el presidente. En el caso de Carlos Pellegrini, En el caso de Carlos Pellegrini, él asume un proceso de crisis después de la renuncia de Juárez Selman, pero fue un hombre que acompañó y es un hombre comprometido. No lo hace de la conspiración. El caso de Perete es otro hombre que acompaña a Ilia y se va con la sonada, con el golpe del año 66. o sea, lo que quería destacar era eso, que siempre estaban acompañando al presidente, estos ex vicepresidentes. Sí, hay muchas obras sobre el análisis, pero este debate empieza con John Adams y George Washington, en un debate en la Cámara de Senadores donde John Adams, aún apretándose la nariz y no compartiendo lo que planteaba el presidente de Washington en la construcción del Estado americano, estoy hablando de ese tiempo, John Adams votó con el presidente. Este es un debate... ¿Y qué pasa con lo económico en relación a sus opiniones como candidato a vicepresidente con la actualidad económica del gobierno? El gobierno ha tenido 2 años de estabilidad, incluso en el 2017, aún no habiendo abordado los problemas estructurales. En el 2017 la Argentina creció 2.7, 1.5 se explica por la construcción. Lamentablemente hoy estamos en una crisis profunda como efecto de coletazos, digamos, que todos sabemos que tienen que ver con una causa de gran trascendencia judicial. En el tercer año, los procesos de acumulación de complejidades económicas. Los últimos 4 años fue dramática la economía, casi de intervención al estilo de los países del este. Los últimos con 4 cepo, años, ¿de con quién? control de ¿De importación. Cristina? Claro. Los últimos 8, ya con la crisis de Lehman Brothers empieza un problema económico en la Argentina y la crisis del campo marca a fuego el comienzo de un proceso de retroceso y también de discusión con el principal sector que provee dólares a la Argentina. Creo que esa fractura nunca se pudo reparar. Y en los últimos 4 años el proceso fue de cierre de la economía. Escuchen bien, porque esto puede venir. Cepo, cierre de la economía. No acordamos con los holdout, con lo cual esa memoria histórica está muy abierta, esa herida está muy abierta. Control de importaciones, aumento de la presión impositiva por aumento del gasto de seguridad social. En fin, un 50% de inflación y emisión monetaria. La economía fue una catástrofe. Pensar que ese hombre está de candidato a gobernador y en la provincia de Buenos Aires. Se refiere, ¿no?, a Axel Kicillof. A ver, Pero la economía de marca ahora, cero, preguntaba yo, María ¿no? Laura. No, la economía de ahora ha tenido un problema, María Laura. En el 2018, producto de la estructura del gasto argentino, que se resuelve lamentablemente de 2 formas siempre en la historia argentina, por la vía de la emisión monetaria y de la inflación o por la vía del endeudamiento. En un momento donde los mercados se endurecieron por el aumento de la tasa americana, indudablemente hubo dudas en el país respecto a la posibilidad de acceder al mercado privado. Decidieron ir al fondo, que tiene tasas de interés más bajas, pero tiene condicionalidades. Eso provocó también un esquema de restricciones. Hoy creo que las perspectivas de la economía
son mejores. El gobierno ha contenido el tipo de cambio, lo ha puesto en un punto de equilibrio, me parece interesante. También el equilibrio del dólar es importante. Gerchunov dice siempre tiene que ser un dólar competitivo para alentar exportaciones y un dólar que pueda servir también para el consumo interno. Un esquema de equilibrio realmente muy complejo, pero a veces se ha logrado en la economía argentina. Cuando el dólar es hiper bajo, todas las economías productivas se van a la lona, generalmente se caen. Digo, la Argentina tiene salida. La Argentina siempre tiene a veces sorpresas que están más allá de la voluntad de los argentinos. Tiene recursos naturales, no es un país latinoamericano de Centroamérica pobre, decadente. Tiene Vaca Muerta, que no es una utopía. Hoy está en plena producción, en pleno desarrollo. Casi estamos cerca del autoabastecimiento de gas y tenemos problemas de infraestructura para poder proveer a las redes troncales para poder exportar. Argentina volvió a exportar gas. Argentina puede exportar GNC a China en el corto plazo. Argentina puede tener autoabastecimiento petrolero, quizás el famoso deseo profundo de Arturo Frondizi, el autoabastecimiento. Eso también puede permitir tarifas más baratas para la industria. Creo que puede haber un plan industrial. Creo que Argentina tiene potencialidades, no es, repito, lo que pasa que a la Argentina siempre, y mucha parte también de la comunicación, no quiero lesionar a nadie, aborda a la Argentina desde la mirada del conurbano, de las villas, la de los pobres. Todos hablan de los pobres, pero nadie dice cómo los sacamos de la pobreza. Todos aumentan la estadística todos los años, está bien, hacen tareas muy buenas de control de estadística. Las cooperativas de trabajadores, cartoneros, todo bárbaro. Ahora, el tema es cómo crecemos. El tema es cómo sacamos a esa persona que está recibiendo el plan, que no lo puede recibir, porque este no es un país como Suecia. Argentina es un país emergente en vía de desarrollo, entonces el plan puede ser para un tiempo, para un determinado tiempo entre la fractura de la pérdida del trabajo y la búsqueda de trabajo. Miren, el general Perón decía que había dos tipos de hombres, los que trabajan y los que no trabajan. Yo le agrego, los que trabajan y los que buscan trabajo. Este me parece que es el desafío del país y para crecer hay que tener un modelo de inversiones, un modelo capitalista, un modelo que incorpore empleo, un modelo que incorpore nuevos emprendimientos. Hace poco en el Congreso hemos votado esta ley de nuevos accesos tecnológicos, emprendedores. Ha habido un debate muy interesante con una representante de una organización social. Yo dije en el discurso, quiero que haya muchos emprendedores y menos cartoneros, pero no lo digo despectivamente para esa persona que está buscando ahí su sustento. Lo digo como una definición de qué es lo que importa. Lo que importa es el mundo del trabajo, lo que importa es que Argentina pueda ir bajando el gasto social a partir de procesos de crecimiento laboral, que podamos llevar también modelos más competitivos en el mercado laboral. Miguel Ángel, perdón. Sí. Nos quedan dos preguntas. Sí. Una a vos y una vez. Vos preguntaste de Pellegrini y yo pregunté de Duhalde. Me sacaste ventaja. Un poquito, ¿no? Nos quedan dos preguntas. ¿Querés la primera o la segunda, María Laura? Yo le iba a preguntar algo, si no te molesta, que tiene que ver con lo que él está diciendo No me molesta, pero ahora. igual, nos quedan dos, por el Bueno, tiempo. listo. Él está hablando en campaña ahora. Miguel Ángel, con respeto le digo, está en campaña. En realidad siempre hablé de la misma manera, lo que pasa es que ahora me descubrieron, algunos me miran. Está bien. Ahí está. Algunos miran ahora, o por lo menos escuchan. Pero lo que digo. quiero decir, que no me deja decir, A ver. es que hace muy poco tiempo usted criticaba mucho la política económica de Macri. Critiqué fundamentalmente el proceso del 2018 porque eso impactó muy fuertemente en los sectores y indudablemente las tasas de interés son temas que, bueno, esto lo ha dicho mejor Carlos Melconian. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a hacer usted con eso? Con esto que piensa en relación a la política económica. A ver, María Laura, yo voy a ser, si la sociedad me elige, el vicepresidente. El presidente va a ser el que defina los grandes rumbos económicos. Yo le reitero, yo creo que las situaciones complejas que se vivieron en el 2018 con las dos corridas
tienden a estabilizarse. Los mercados también recibieron bien la decisión del presidente en términos de aumentar la base de sustentación política. El dólar está estable, lo cual es un dato importante de la góndola de Doña Rosa. Y hay síntomas en determinados sectores de la economía que empiezan a reactivarse, que empiezan a mejorar. Creo que incluso el gobierno está haciendo políticas con instrumentos para alentar consumo. Ha tomado decisiones con respecto al sector automotriz, ha tomado con respecto también a volver a recuperar planes de financiamiento o precios esenciales. Digamos, el gobierno está teniendo reacciones que me parece que tienen que ver con alentar el consumo. Va a haber paritarias seguramente de reconstrucción o de recomposición del salario de los trabajadores que perdieron el año pasado, con lo cual el panorama económico va a mejorar. Ahora, el rumbo es este. El rumbo tiene que ser orden fiscal, modelo capitalista, crecimiento, inversiones, gas, petróleo, minería, sin miedo a este debate, junto con el Estado en la defensa del medio ambiente, pero hay litio, hay oro, hay plata, está todo inactivo. Miguel, la última mía, que es más de estilo. Y por supuesto el sector agropecuario y el valor agregado y la industria, no quiero dejar de mencionar, y el turismo, que es un factor que en la medida que el dólar sea competitivo, la gente deja de viajar al extranjero y mira más hacia el turismo interno. La mía también es de campaña, pero de estilo. ¿Cómo vas a hacer campaña con el estilo que tiene el macrismo? Con el equipo de Marcos Peña, con Jaime Durán Barba, que veo que te has reconciliado. En realidad nunca estuve peleado, y siempre tuve un diálogo político de debate, de respeto. Jaime es un intelectual, un lector inagotable de libros, una figura realmente muy interesante. Cuando uno lo conoce, alcanza a interactuar con él, realmente es un hombre muy talentoso. No te imagino haciendo timbreo, Pichetto. Yo he caminado la calle en ahora, multiplicidad de campañas. Ahora. El timbreo es un nombre. Yo he golpeado puertas en mi provincia, he caminado los pueblos. La política también se hace en el territorio, hay que hablar con la gente, hay que ir a la televisión. Yo creo que el gobierno tiene una gran ingeniería en términos, son muy talentosos en todo lo que son las nuevas formas de comunicación. Pero yo creo mucho también, en el fondo soy quizás, como dijo Felipe acá, un político, un viejo político, pero no un político viejo. Felipe González está diciendo. Felipe dijo eso, Felipe González. Pero yo creo en los medios tradicionales, porque yo creo que hay una franja de la población que debe andar en el 50%, que se nutre en su opinión pública de la televisión. Uno cuando llega a la noche a la casa a veces habla, la mitad del cerebro habla y la otra mitad está mirando la pantalla y está tomando y absorbiendo cosas y lee los diarios. Yo sigo leyendo la prensa gráfica en papel. Por supuesto que también miro los portales, porque hoy uno está hiperinformado, agobiantemente hiperinformado, pero digamos, los medios tradicionales, los medios de la televisión también nutren mayoritariamente, especialmente en los sectores populares, la conformación de la opinión pública. La juventud, la estructura etaria hasta los 40, es probable que tenga un sistema de comunicación ligado a las redes mucho más intenso. La política hay que hacerla en los diversos planos y yo siempre creo que hay que dar el debate. A mí cuando me invitan de un programa de televisión, en esta semana he agobiado un poco, pero tenía que ir a muchos periodistas que habían sido generosos conmigo y bueno, y tenía que responderles y ir a los programas. Y bueno, y estoy dispuesto siempre a asistir cuando me invitan a un programa de televisión o a un reportaje en la radio o a un reportaje en un medio gráfico. Y bueno, y hay que combinar eso. Creo que el talento de Jaime y la conducción política seguramente del gobierno en la figura de jefe de gabinete van a poder hacer una síntesis sin que yo tampoco pierda la esencia. Yo no soy un papel en la tormenta. Yo tengo mis convicciones, el presidente me aceptó como venía. No me pidió que renunciara a ninguna de las posiciones que yo vine sosteniendo.
Yo me quedo con eso. No soy un papel en la tormenta, ¿no? No es un papel en la tormenta, entonces. Claro que no. He mantenido posturas consistentes en materia judicial, en materia de nuevos derechos. En fin, yo siempre he abogado por... No he impulsado leyes para no generar debates, pero cuando la ley vino, yo la voté. O como cuando vino la ley de matrimonio igualitario. Soy un personaje bastante singular. Algunos dicen que soy ambiguo, porque me ponen en un lugar en la derecha, pero por ahí voto hacia la ampliación de derechos y garantías, como no lo votaría a lo mejor alguien que está ubicado más hacia la izquierda, ¿no? Digo, a los debates modernos. El matrimonio igualitario, el aborto, Sí. a eso se Tampoco refiere. hago de esto, nunca presenté una iniciativa sobre el aborto, pero cuando el debate vino, porque el presidente lo impulsó, yo lo voté. Lo voté convencido de que este siglo es el siglo de la mujer, que los nuevos derechos en un determinado espacio de tiempo, lógicamente acotado a 10, 12 semanas, está la voluntad de la mujer de decidir, que hay muchas mujeres pobres y que este es un problema también de salud pública, y que como dijo Valéry Giscard d'Estaing, que era presidente en la década del 70 en Francia, que era un liberal, Valéry, metió el tema del aborto en el debate en la Francia de ese tiempo y bueno, se armó un gran lío. Pero finalmente el Parlamento francés votó la ley. Entonces el Papa le mandó una nota recriminándole como un católico, era católico también, Valéry Giscard d'Estaing. Y Valéry le dijo, bueno, yo tengo que legislar para toda Francia, no solamente para los católicos. En fin, hay temas que más que tarde que temprano llegarán cuando la sociedad madure y la Iglesia se va a fortalecer. Yo creo mucho en el rol de la Iglesia Católica en la Argentina, me parece que es un verdadero sostén espiritual y me parece que ha sido un aporte fundamental en el 2001 a la reconstrucción de la democracia en el peor momento de la crisis. Y creo que hoy, en una convocatoria de un acuerdo económico-social con empresarios y con trabajadores, la Iglesia debería estar en la mesa. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas Gracias gracias a por haber ustedes. estado con nosotros.